Buenas tardes, les damos la bienvenida al encuentro Cómo seguir aprendiendo a lo largo de la vida, a cargo de Daniel González Isolio. Los invitamos a tener las cámaras prendidas durante el encuentro y les solicitamos mantener los micrófonos apagados. Durante la presentación podrán realizar preguntas en el chat o abriendo micrófonos. Ahora sí, damos inicio al encuentro. Los dejamos con el doctor Lucas Grossman, rector de la universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el segundo encuentro de este ciclo de charlas virtuales focalizados en los padres y las madres de la Universidad de San Andrés. Hoy es un enorme placer para mí presentar a Daniel González Isolio. Daniel es un profesor de la Escuela de Negocios, un profesor muy querido por estudiantes y colegas, y además es el director del MBA de esta universidad. Y hoy Daniel nos va a hablar nada más ni nada menos que cómo hacemos para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Lucas, por la presentación y por la oportunidad de compartir con nuestra comunidad. Les doy la bienvenida a todos, ¿sí? Y los voy a invitar a que vayamos atravesando juntos, ¿sí? La propuesta del día de hoy, que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con poder contestar de cómo aprendemos a lo largo, cómo seguimos aprendiendo a lo largo de la vida. Desde mi rol de director del MBA, me toca frecuentemente estar cerca de adultos, ¿sí? Y todos tenemos inquietudes para seguir progresando a lo largo de nuestra carrera profesional y también nuestra vida personal. Así que lo que yo les voy a decir es que por el estilo que me gusta a mí, que sea participativo, siéntanse súper libres de preguntar en cualquier momento, pueden preguntar por chat, pueden preguntar por micrófono, abren el micrófono, me preguntan. La idea es que si estamos todos reunidos, aprovechemos el espacio y podamos interactuar, ¿sí? Así que bienvenidos todos y gracias. Bueno, déjenme arrancar con una frase que me parece que ilustra bien el desafío, ¿no? Que tenemos hoy de aprendizaje, todos. Y acá cuando digo todos, yo voy a hablar de cómo seguir aprendiendo a lo largo de la vida, pero la vida empieza de joven, ¿no? Con lo cual creo que todos, los jóvenes y los más grandes, vivimos un tiempo muy particular y hay una frase de McAfee que me parece muy relevante, ¿no? Que refiere a que este es un gran tiempo para aprender y para capacitarse, ¿sí? Porque la tecnología posibilita lo que se conoce justamente como la economía del conocimiento y uno puede crear un montón de valor a partir de aprender, de saber, de tener conocimientos y tener habilidades. Pero también es un tiempo muy duro para aquel que decide no seguir aprendiendo, ¿sí? Porque nos guste o no, las máquinas cada vez vienen mejores, ¿no? O sea, cada vez son más rápidas, cada vez emulan más nuestras habilidades y cada vez más trabajo no basado en conocimiento es reemplazado. Entonces, para todos los que amamos el conocimiento y los que somos parte de una universidad, la verdad que es una época fantástica, ¿sí? Y por eso la idea de compartirlos con ustedes y animarlos a que vean el aprendizaje como algo continuo a lo largo de la vida. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy? Bueno, según a quien le pregunten, estamos algo así como en la tercera o en la cuarta revolución industrial. No es que no sepamos dónde estamos, sino que vieron que siempre cuando uno conceptualiza hay diferentes formas de explicar la realidad. Pero más allá si es la tercera o la cuarta, algunos dicen que la cuarta parte de la tercera, otros que la cuarta es separada, según el autor. Pero lo que sí es importante es que estamos ante una nueva revolución industrial, ¿sí? Ante una nueva forma de producción, de relacionamiento, y esa nueva forma de producción y relacionamiento nos exige competencias distintas, ¿sí? La primera revolución industrial básicamente conectamos el campo con las urbes, ¿sí? El campo se mecanizó y hubo transporte en larga distancia. En la segunda aprendimos a producir en serie, vino la división del trabajo y ahora viene una época muy importante que está marcada por dos cosas que uno debería tener
muy claro a la hora de preguntarse cómo sigue aprendiendo. Y tiene que ver, en primer lugar, con la tecnología, ¿sí? Esta revolución industrial tiene que ver con los sistemas y tiene que ver con los robots, ¿sí? Y eso lo que nos trae es que la tecnología que está reconfigurando todas las industrias, lo interesante de esto es que lo está haciendo a un ritmo exponencial, ¿sí? Y esto va a ser muy importante para contestar nuestra pregunta porque lo que nosotros aprendemos rápidamente queda obsoleto, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿aprender es acumular conocimiento como era en el pasado? ¿Sí? Esa es una pregunta que vamos a dejar flotando por ahí y vamos a retomar más adelante. Y lo segundo tiene que ver con la globalización, ¿sí? Este fenómeno que no nos podemos pasar por adelante porque fíjense que la tecnología nos crea nuevas necesidades de conocimientos y habilidades, y la globalización lo que hace básicamente es que nos pone a competir con todo el mundo, ¿sí? Antes era mucho más fácil. En la economía cerrada es más fácil, ¿no? Es como el campeonato local. Compito con los cercanos y bueno, por ahí uno puede ser mejor. Pero hoy hay que ser mejor a escala mundial, ¿sí? Y ahí surge la primera gran pregunta que deberíamos tratar de contestar entre todos, ¿sí? ¿Qué conocimientos y habilidades necesitamos para el presente y para el futuro? ¿Sí? Eso es un poco el espíritu que vamos a ir atravesando en esta charla. ¿Qué creen? ¿Qué habilidades y conocimientos necesitamos? ¿Sí? ¿Necesitamos los conocimientos técnicos que aprendíamos años pasados, con mucho foco en la especialización, o necesitamos hacernos más generalistas? ¿Necesitamos aprender en soledad o necesitamos aprender como experiencia social en un campus, con otra gente que construye, ¿sí? que trae nuevas ideas, donde experimentamos? Bueno, estos son los desafíos que tenemos por delante. Y la verdad que en este portafolio de nuevos conocimientos y habilidades que necesitamos hay cosas que surgen muy claras, ¿sí? Acá yo me voy a permitir dar más compartir un poco la experiencia que me da dirigir el MBA, ¿no? Donde formamos directivos, estamos muy cerca del mundo laboral y permanentemente estamos monitoreando lo que las personas necesitan en esta nueva era, ¿sí? Y del lado del conocimiento, la novedad, que por ahí para algunos no sea mucha novedad, pero para algunos probablemente sí, es que el conocimiento, ¿sí? como teníamos la visión, ¿no? de que yo me especializo mucho en algo, hoy en los sistemas complejos, ¿sí? uno ya no puede saber solamente de una cosa sin entender el todo, ¿sí? Ese grafiquito que está ahí lo que pretende ejemplificar que en un sistema complejo hay muchas correlaciones, ¿no? O sea, todas las variables están conectadas. Y encima esto es complejo porque lo que pasa hoy sucede de lo que pasó ayer. Entonces, la verdad que si yo sé de algo, pero no entiendo el todo, no puedo jugar el juego. Y aparece una palabra, ¿sí? que nosotros usamos mucho en nuestro MBA para el lado de los negocios, lo llamamos visión integral de negocios, pero en cualquier formación que nosotros estemos pensando tiene que ver con esto, con una visión integral, con una formación generalista, ¿sí? Bueno, ustedes saben como parte de la comunidad de San Andrés que San Andrés se especializa mucho en esto, ¿no? en formar mentes de gente con visión amplia, y eso es una gran ventaja para cualquiera que enfrente un proceso educativo. Entonces, la visión integral desde el conocimiento es algo muy, muy importante, porque el conocimiento técnico se va volviendo obsoleto. Y si bien el conocimiento técnico está dentro del portafolio de habilidades que nosotros necesitamos, es una habilidad más, ¿sí? Hoy, ¿qué es lo que vemos que es relevante respecto al aprender? Primero, el pensamiento crítico, ¿sí? El pensamiento crítico es vital, es esta capacidad de formar juicio, y uno no forma juicio en soledad, ¿sí? Uno forma juicio en un aula, con un profesor, con interacción, con compañeros, contrastando opiniones, ¿sí? Y eso es vital. Yo les diría, portafolio de habilidades, pensamiento crítico y capacidad de resolver problemas complejos, ¿sí? Dos cosas que se requieren donde todavía tenemos alguna chance sobre las máquinas. Liderazgo, ¿sí? Comunicación, creatividad, innovación, aunque las máquinas
están avanzando, todavía tenemos buenas chances ahí. La perspectiva global, ¿sí? La mente emprendedora. ¿Sí? Esas son las competencias que uno necesita en este nuevo mundo. ¿Sí? Entonces, estamos ante una nueva realidad, necesitamos nuevas formas de aprender, y si eso es así, tenemos que tratar de entender que las cosas han cambiado y que nosotros necesitamos cambiar con el entorno. Fíjense lo que postula Google. A mí me parece súper interesante, ¿no? Este es Jonathan Rosenberg, ¿sí? Que es uno de los VPs pioneros de Google, dice que claramente, ¿no? La gente no termina de entender que no queremos especialistas. Queremos animales de aprendizaje. Gente que permanentemente esté concentrada en lo que viene, ¿sí? O sea que esto de estudio y me olvido no parecería ser el nuevo paradigma, ¿no? O sea, queremos animales de aprendizaje, gente que esté permanentemente aprendiendo, pero que esté aprendiendo de muchas cosas. Queremos generalistas, no queremos especialistas. ¿Y por qué no queremos especialistas? Bueno, porque las condiciones cambian, ¿sí? Y cambian tan rápido, ¿sí? Que lo importante es la habilidad de aprender, ¿sí? Y si bien yo voy a focalizar en el tema que es mi especialidad, que es la educación de adultos, que es posgrado, fíjense lo importante que es la formación de grado, ¿no? O sea, que es donde uno forma su cabeza, ¿no? Es insustituible, ¿sí? O sea, cuando uno habla de aprender a lo largo de toda la vida, nada mejor que tener un buen inicio en el camino para después no tener que andar suplementando o complementando cosas, ¿sí? Pero esto, ¿no? La visión generalista. ¿Quieren ejemplos de animales de aprendizajes? ¿Sí? Digo, probablemente ustedes en sus disciplinas tengan otros, ¿sí? Pero yo que me dedico a los negocios encontré 4 bastante atractivos, ¿no? Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffett, ¿sí? Le fue bien a esta gente, le fue bien, ¿no? O sea, le fue bien económicamente, pero le fue bien en su capacidad de transformar la sociedad en función de su visión. Después uno le puede gustar o no la visión, pero digamos, ellos tienen una visión, la llevaron adelante y son gente que impacta y transforma la sociedad acorde a su visión. ¿Sí? Ustedes tendrán sus referentes. ¿Y saben qué hacen esta gente? Aprenden constantemente. Uno dice, mira, ser visionario, para ser visionario seguro tenés que saber invertir, ¿no? Pero no solo tenés que saber invertir tu plata, tenés que saber invertir tu tiempo. ¿Sí? Eso es vital, saber invertir el tiempo. Y esta gente decide invertir el tiempo en aprender, ¿sí? Porque si no, no podrían leer la realidad. Y si no pueden leer la realidad, no podrían tomar las decisiones que toman. Ahora, si uno quiere continuar aprendiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Uno se tendría que preguntar acerca de posibles referentes, y es importante preguntarse cuáles son los intereses, sobre qué aprenden, qué leen. ¿Sí? Digo, a veces no se trata de inventar la rueda, ya está inventada, ¿no? Uno puede mirar a otros que lo hacen muy bien y aprender en el camino. Entonces, esto nos lleva a una nueva perspectiva sobre el aprender, y yo se las voy a presentar y quiero lanzar una pequeña encuesta antes de seguir adelante, ¿sí? Lifelong learning, ¿sí? La capacidad de aprender a lo largo de la vida, distingue en primer lugar que el aprendizaje es voluntario, ¿sí? Aprendemos ¿por qué? Porque queremos y necesitamos aprender. Es automotivado, y esto va a ser una de las cosas importantes cuando retomemos las conclusiones, ¿sí? O sea, somos nosotros los que tenemos que proponernos el aprender y los que tenemos que conducir y trazar nuestro propio camino. Y es a lo largo de la vida, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener nuevos conocimientos y competencias. Voy a hacerles una pequeña encuesta, ¿sí? Muy cortita. Voy a lanzar una encuesta, ¿sí? Que ahí tienen que estar recibiendo, y les voy a pedir que por favor contesten sobre lo que están viendo. Son 3 preguntas muy sencillas,
¿sí? Refiere a cuántos años hace que terminaron su formación de grado o posgrado, cuántas horas semanales dedican a la lectura o a hacer cursos de aprendizaje, ¿sí? Y si hicieron alguna capacitación online en este último tiempo que con el COVID se ha puesto tan de moda. Bueno, ahí estamos teniendo algunas respuestas. Bien, damos unos minutos más. No, ya casi estamos, tenemos 44 de los 47, ¿sí? Fíjense en la audiencia, ¿no? El 18% hace 25 años que tuvo el último proceso formal de educación, ¿sí? Y 39% entre 15 y 25 años. O sea, una distancia próxima del último proceso formativo, que uno podría decir 5, 10 años, 15, ¿sí? En esa frecuencia baja, que hace poco, ¿sí? que hemos pasado por el aula, tenemos el 28% de la muestra, el 25% de la muestra, ¿sí? Y lo que uno observa en la realidad, y una de las tendencias de este lifelong learning, es el volver a las aulas en forma regular, ¿sí? Ahora yo voy a retomar el punto, pero uno regularmente vuelve a las aulas, ¿sí? Y busca nuevas capacitaciones formales y busca enriquecer sus competencias y conocimientos, ¿sí? Entonces, esto es un poco para caracterizar la muestra que tenemos acá. ¿Cuántas horas semanales dedicamos a la lectura o a los cursos de aprendizaje? Bueno, acá tenemos una muy buena muestra, ¿sí? Este es una muestra de elite, ¿no? O sea, fíjense que hay un 60% de la gente que dedica más de 5 horas al aprendizaje y el 17% más de 10 horas, ¿sí? Esto es un muy buen indicador en esta audiencia, ¿sí? Pero uno debería hablar de esa cantidad de tiempo dedicado, ¿no? De 5 horas semanales para arriba. Y fíjense, esto interesante para monitorear un poco, el 70% de ustedes ya hizo algún webinar o alguna capacitación o alguna forma electrónica, que esto se ha disparado mucho con todo lo que es este aislamiento social. Bueno, buenísimo. Espero que esto nos ayude a entender el tipo de audiencia que somos, ¿sí? Yo ahí les estoy compartiendo los resultados que acabo de ver, ¿sí? Para que los vean. Espero que esto nos ayude a entender el tipo de audiencia que somos y a partir de eso podamos seguir construyendo el camino y por favor, anímense a ir preguntando. ¿Cuál es el nuevo paradigma de aprendizaje? ¿Sí? Con todos estos cambios que vivimos en la sociedad, ¿sí? ¿Cuál es el nuevo paradigma de aprendizaje? Miren, cuando yo arranqué a estudiar, ¿sí? Tenía el paradigma que me dejaron mis papás y mis abuelos, ¿no? Y era esto de, bueno, mirá, llegó la hora de ir a la facu, vos vas a ir a la facu, vas a estudiar mucho, ¿sí? Y después vas a trabajar y, bueno, y como te vas a trabajar y te va a ir bien, después te vas a jubilar, ¿sí? Y eso es un esquema antiguo, ¿sí? Hoy el nuevo paradigma que cada vez vemos más tiene que ver con que estas no son etapas secuenciales en la vida, sino que ahora lo que sucede es que trabajamos, estudiamos
y nos divertimos al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, porque la vida se alargó, porque la verdad que nadie anda pensando mucho en ser grande y tener que jubilarse, más vale uno poder hacer. Pero cambió, ¿sí? O sea, no es más esto de estudio y después veo, es estudio, ¿sí? En forma paralela que trabajo y en forma paralela a que aprendo. Tengo tiempo libre. Y la forma, aparte que tengo de aprender, ¿sí? ¿Se acuerdan que por lo menos cuando yo era chico, existía mucho este concepto de que había alguien que sabía y te enseñaba, ¿sí? Entonces, claro, era esto del conocimiento, una educación basada en conocimiento, alguien venía, te enseñaba y vos validabas y aprendías, pero hoy el aprendizaje se volvió mucho más iterativo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con las metodologías ágiles que tanto usamos y que tan buenas son porque derriban muchos mitos sobre qué está bien o qué está mal. El aprendizaje tiene que ver con diseñar, experimentar y aprender. ¿Sí? Esto que tiene que ver mucho con el método de la ciencia, ¿no? O sea, no es solamente lo que alguien dice, ¿sí? Es yo para aprender, ¿sí? Y yo la experiencia más cercana que tengo es en negocios, vos tenés que pivotar permanentemente, ¿sí? Y esto te pone en un punto interesante, ¿no? Porque, por un lado, la educación, al moverse un proceso continuo, tiene mucho de mobile, tiene mucho de social y tiene mucho de data driven, ¿sí? O sea, mucho de la economía esta nueva, pero tiene mucho de lo más básico, ¿sí? Que siempre tenemos en la educación, y esto uno lo puede decir como profe, ¿no? Aparte, es una experiencia social, ¿sí? Es una experiencial, no que hay que poner las manos, es hands-on para construir habilidades y para construir este juicio crítico. Entonces, ¿cómo es la educación hoy? Es un proceso continuo, ¿sí? No es un proceso estático, es un proceso, ¿sí? Que va pivotando, y es un proceso que necesita una co-construcción. Yo les diría, si bien se puede apoyar algunas cosas en lo online, es muy importante lo presencial, ¿no? Porque cuando uno está en el aula, cuando nosotros estamos en el aula con los alumnos, suceden cosas que en lo online no sucede. Aparece una construcción de conocimiento distinto. Y si bien lo online sirve mucho para transferencia de conocimiento técnico o hacer más eficiente algunos tiempos, y probablemente el nuevo paradigma de aprendizaje, como se ve acá, tenga un poquito de cada cosa, cada vez queda más claro lo que a mí me gusta llamar el momento de la verdad, ¿no? Cuando estás en el aula con tus alumnos y se transforman mentes. Un buen proceso de aprendizaje transforma mentes. Y eso necesitamos el uno a uno. ¿Sí? Yo les podría dar 1000 ejemplos, pero piensen cómo se sienten, ¿sí? Cuando ustedes se encuentran con un amigo en persona o una amiga y cuando hacen una charla por Zoom. Bueno, es bastante parecido, ¿no? Somos humanos y necesitamos el contacto, creo que de ahora y por muchos años más, ¿sí? Así que cuando nos pensamos en cómo seguir aprendiendo, probablemente tenemos que tener en la cabeza esto, ¿sí? Estos pilares como para poder construir ese nuevo paradigma. Y si uno entiende que hay un nuevo paradigma para aprender, una de las preguntas que se puede hacer, bueno, pero pará, y entonces, ¿cuáles son los desafíos que tengo? Y los desafíos, como en todo, ¿no? Primero hay que tener las cosas claras, ¿sí? Lo podemos llamar, si quieren, poner objetivos estratégicos, ¿sí? Después, lo que hay que ver es cómo desarrollamos, ¿no? Nuestra actitud hacia el aprendizaje, ¿sí? Cómo aprendemos, ¿sí? Y cómo evaluamos los resultados. Esos son los 4 pasos básicos que tenemos que dar desde el punto de vista de lifelong learning. Entonces, vamos a tratar de recorrer cada uno de estos, los 4 pasos que deberíamos dar a lo largo de este viaje. Y en este viaje, como en todos, son más importantes las preguntas que las respuestas, ¿sí? Yo no aspiro a que se lleven respuestas, algunas se van a llevar, pero me importa mucho que se lleven las preguntas y
el marco en el cual uno tiene que aprender, ¿no? Primero, reconocer que hoy se aprende distinto, y segundo, que lo que nosotros tenemos que hacer para empezar a trazar nuestro camino de aprendizaje es pensarnos como les enseñamos a las chicas y a los chicos del MBA, ¿no? O sea, pensar en términos estratégicos, ¿sí? El gap que hay entre el presente y el futuro deseado. Y entonces cuando uno entiende cuál es el gap que hay entre el presente y el futuro deseado, uno puede entender sobre qué quiere aprender o qué necesita aprender, ¿sí? Muchas veces cuando uno no tiene claro y no lleva adelante esta parte del proceso, lo que uno hace es llena la agenda, ¿sí? Hay mucha gente que hace esto, llena agenda, ¿sí? Entonces yo meto un montón de cosas, escucho sobre un montón de cosas, y eso a veces está bien porque abre cabeza, ¿sí? Uno tiene que tener claro el horizonte, ¿sí? Entonces, lo primero que les recomendaría en este viaje es que agarren una hojita en blanco, tipo mapa mental, y traten de entender de qué quieren aprender, dónde están sus intereses personales y profesionales, ¿sí? Dónde están hoy y dónde quieren ir. Y eso les va a permitir setear objetivos de aprendizaje, ¿sí? Que todo parte desde ahí. El objetivo, ¿sí?, de aprendizaje muchas veces está relacionado con nuestra vida profesional, ¿no? Y acá esto va más allá del aprendizaje, pero es súper importante. Uno aprende mucho más fácil cuando uno hace lo que uno ama, ¿sí? Este esquema de origen japonés que mezcla la profesión, la pasión, la misión y la vocación es muy interesante, ¿no? Cómo se dan esas intersecciones entre lo que uno es bueno, por lo que a uno le pagan, lo que el mundo necesita y lo que uno ama. Si uno puede alinear eso, se allana muchísimo el camino. No solo el camino de aprendizaje, también el camino de la vida, pero si uno se va a poner a reflexionar, ¿sí?, dónde está uno y dónde quiere estar a futuro y qué tiene que aprender en el medio, este es un marco conceptual piola para poder pensarse y tener una idea de qué gaps tengo que llenar, qué acciones tengo que tomar y en consecuencia qué voy a tener que aprender. Ven que todo esto tiene mucho que ver con esto, con setear los objetivos, ¿sí? ¿Qué quiero, qué necesito? Y eso tiene que ver con cómo me veo yo profesionalmente y también algo que quiero traer, que es muy importante, que es nuestra marca personal. Cuando se piensan que van a aprender hacia adelante, y si empezamos a hacer este ejercicio, pensémonos a partir de nuestra marca personal. Jeff Bezos tiene una frase para mí genial. Dice, ¿qué es la marca personal? Lo que la gente dice cuando vos no estás. Eso es tu marca personal. ¿Viste cuando te fuiste y la gente dice algo? Bueno, eso sos vos, ¿sí? Ahora, vos tenés que construir tu marca personal. Es súper importante y mucho más en esta nueva economía, ¿sí? Y en esa marca personal que tengo que construir, más allá que tengo que hacer ejercicios de entender misión, visión, valores, propuestas de valor, me tengo que preguntar en términos de aprendizaje qué medallitas me quiero colgar, ¿sí? La certificación es algo que te valida, ¿sí? Es algo que cuando vos te presentás en sociedad decís, che, mira, ¿sabés qué? Yo tengo un MBA de San Andrés. Ah, bueno, ¿sí? Y no es lo mismo que tener un MBA de cualquier otro lugar, ¿sí? Y no es lo mismo tener un MBA que no tenerlo. Y eso te certifica. Entonces, ¿qué medallas me quiero colgar? Bueno, es una pregunta muy importante en términos de marca personal, ¿sí? ¿Se entiende? Digo, cambió el escenario, cambió el paradigma de aprendizaje, es un paradigma más flexible, continuo, y el primer paso es pensar en términos estratégicos, porque si no, lo único que vamos a hacer es acumular horas de conocimiento, pero ¿con qué objetivo? Este es uno de los marcos conceptuales que más interesante me pareció traerles, ¿sí? Porque claramente muestra cómo cambia la visión que tenemos del aprendizaje, ¿sí? Y cómo hemos pasado de lo que se llamaba el lifelong employment, ¿sí? Esto del empleo de por vida, voy, estudio y después me capacito en la empresa y con eso trabajo el resto de por vida, a lo que se llama el lifelong
skilling, ¿sí? Tengo que estar reseteando mis habilidades permanentemente, ¿sí? Y los animales de aprendizaje, básicamente, ¿sí? Son multimasters, ¿sí? Ya no tienen un solo foco de expertise. Regularmente vuelven a tomar procesos educativos formales, ¿sí? Para ampliar la perspectiva que tienen. ¿Por qué? Digo, y acá, a ver, hay mucho de visión personal sobre estos marcos conceptuales que tienen que ver con mi experiencia en tratar con adultos de alto rendimiento, y es que hoy en día los perfiles más interesantes para las empresas son los que logran, los que están acá, ¿ven en esta estrellita? Los que hacen intersecciones. Cuando uno dice, no, mira, esta persona, ¿sabes lo que pasa? Que esta persona sabe de ciencia, pero tiene una formación humanística tremenda y aparte sabe de negocios. Ah, bueno, lo quiero. ¿Sí? Lo quiero. Lo quiero, ¿por qué? Porque es una mente distinta. Y vuelvo a lo que leíamos de Google, ¿sí? O sea, queremos gente que sepa pensar. ¿Sí? Esto es vital. Y esto lo que hace es que como el conocimiento se vuelve obsoleto, las curvas de aprendizaje que tenemos ahí, llega un momento que se aplanan. Claro, antes en el mundo viejo nos servían para tirar el resto de la vida, pero hoy ya no sirven más porque en el medio cambió el entorno. Y entonces necesito reinventarme, ¿sí? Y a mí el paradigma que me gusta de aprendizaje continuo a lo largo de la vida es donde uno a intervalos regulares, por eso le preguntaba cuánto hace que no estamos en procesos formales de capacitación, uno más o menos cada 10 años vuelve a las aulas, ¿sí? Y hace un upgrade importante, ¿sí? Y en el medio, ¿qué hace? En el medio complementa, ¿sí? En el medio mete cursos o mete webinars, digo, uno va complementando y se va actualizando, pero cada tanto es importante pensar en conjunto, pensar con otros, ¿sí? Eso es lo fantástico de un proceso formal de educación, ¿sí? Así que esto me parece muy, muy importante cuando uno está pensando cómo seguir aprendiendo hacia adelante. ¿Cómo están hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? No me preguntaron nada hasta ahora. Yo estoy acostumbrado que en las clases me pregunten 200 cosas. Debe ser porque enseño finanzas y entonces eso hace que hace muchas preguntas, pero digo, dudas, preguntas que vayan surgiendo. Denle, pregunten un poco si quieren. ¿No? Bueno, voy a seguir adelante. ¿Te puedo hacer una pregunta yo, Daniel? Perdón, Sí, que soy no. medio interna, pero una de las cosas que me surgió es cómo hacer, porque había un gran número que hace varios años que está lejos de las aulas, me incluyo, y dar el primer paso a veces es, bueno, me meto en un programa de 2 años, ¿cuál sería ese lugar como para acercarse y saltar ese gap que a lo mejor en algunos casos puede ser grande chico, porque también grande chico es subjetivo, ¿no? Bien, buenísima la pregunta y creo que, a ver, para que por ahí, no, este slide no me va a ayudar, pero este me va a ayudar a contestarte. Total, después vuelvo para atrás. Y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con cuando, como vos decís, uno tiene que tomar el paso y medir el gap, ¿no? Y en ese gap, lo primero que yo te diría que tiene que estar claro es tu visión de dónde vos seguís hacia adelante, ¿sí? Yo estoy seguro que si hace 10 años que no pasás por el aula, ¿sí? Hay cosas que seguro te están faltando aprender o reinterpretar, ¿sí? No quiero ni meterme en el campo de la reinterpretación, porque las cosas que yo aprendí y que en el medio cambiaron y los descubrimientos que hubo en el medio es tremendo. Digo, entonces, yo te diría, en función de donde te querés dirigir, muchas veces necesitas nuevos procesos formales. Y cuando digo formales es capacitación, más allá de si es 1 año, 2 años, capacitación de esta que nos exponemos y nos exigimos a ser autoevaluados, ¿sí? No es lo mismo escuchar una charlita, como la que estoy dando yo ahora, que no deja de ser una charlita, que exponerse a un proceso donde vos no solo aprendés, sino que tenés que demostrar que internalizás, ¿sí? Entonces yo diría, el volver al aula, un proceso formal, a mí me parece súper relevante, ¿sí?
Y más que definir tiempo, lo defino como un proceso donde sos autoevaluado, donde hay un profesor que te guía y donde vos cambiás tus habilidades. Segundo, ¿en qué aprender? A mí me parece súper importante acá que vos podés aprender en dos líneas, ¿no? Podés profundizar en lo que vos ya sabés, que eso está muy bien, pero la nueva economía lo que te exige es en aprender en cosas que vos no sabés. Y esto es duro, ¿sí? Me adelanté un poco en lo que iba a decir, pero esto tiene que ver con salir de la zona de confort. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Flor? A veces, primero no reconocemos la necesidad de volver al aula, ¿sí? Y segundo, decimos, che, voy a volver al aula, pero ¿qué voy a volver a estudiar? Y lo que ya sé, voy a aprender un poquito más de lo que ya sé. Que está bien, ¿sí? Es un camino de profundizar. Pero el camino más desafiante es aprender de lo que no sé, ¿sí? Yo soy un apasionado de esto por ahí porque me toca dirigir el MBA, ¿sí? Entonces vos agarrás a alguien que estudió medicina y lo sacás formado en negocio y decís, ¿qué pasó en el medio? Y que pasó que alguien se animó a salir de la zona de confort y aprendió de algo que no sabía. Y eso te da una exponencialidad como recurso de capital muy grande, ¿sí? Y te pasa en un montón de cosas, ¿sí? O sea, fíjate que en nuestras aulas, si vos ves los posgrados de la universidad, hay gente que viene de multidisciplinas, ¿sí? Mucha gente de disciplinas estudiando ciencia de datos. ¿Y por qué estudian ciencia de datos? ¿Porque estudiaron matemática de base? No, porque ¿sabés qué? Si hoy no sabés leer la información, estás muerto. O gente estudiando negocios digitales. ¿Y por qué estudian negocios digitales? Porque si no entendés un negocio de manera digital, me querés decir en qué economía, qué seguís en la economía que te enseñaron cuando vos fuiste a la facu. Si yo aplico lo que aprendí en la facu, estoy totalmente obsoleto. Entonces, yo te diría, esto de volver, lo que yo te aconsejaría es que seas audaz en pensarte a futuro, ¿sí? Tratar de salir lo máximo posible de tu zona de confort, y ver qué es lo que estás necesitando para poder diferenciarte en ese mercado. Porque yo vuelvo a insistir con esto, los perfiles interesantes de hoy son los multidisciplinares, ¿sí? Y no que quiera hacer promoción interna, pero si ustedes miran las últimas carreras que armó San Andrés, son multidisciplinares, ¿sí? Son chicos y chicas que tienen capacidad de pensar distinto. Y eso se ve en posgrado y se ve como tendencia y creo que el futuro del aprendizaje pasa mucho por ahí. Para nosotros como adultos es mucho más desafiante porque los chicos que nacen en esta realidad, ¿no? Es como mi hija, ya sabe manejar todo digitalmente. Los adultos lo tenemos que reaprender. Bueno, y eso nos exige el doble, pero yo trataría de tener esa visión para encarar el aprendizaje. Tenemos una consulta por privado de Ricardo que dice, ¿cómo balanceas trabajo, familia, hijos, viajes y adicionalmente estudios? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Bien, me encantó, porque mirá, porque aparte hicimos la encuesta, Celeste, mirá. Y yo te voy a volver acá atrás, porque yo siempre contesto esto cuando me hacen esa pregunta. Yo acá tengo 4 señores, ¿cómo se imaginan qué es la agenda de estos 4 señores? No deben tener nada que hacer, ¿no? Un caos. Bueno. Warren Buffett dedica el 70% de su día a leer, ¿sí? Y a aprender, ¿sí? Estos son tipos que dedican, Elon Musk es un fanático de la lectura, ¿sí? Es gente que dedica arriba de 10 horas, 15 horas fácil por semana a aprender. O sea, la pregunta es si el aprender, ¿sí? Es una opción o es una restricción. Entonces, ¿cómo lo balanceás? Bueno, se aprende a manejar la agenda. Me encanta, Ricardo, tu pregunta porque uno habla de las experiencias que tiene, ¿no? Y cuando en el MBA es una pregunta recurrente, ¿no? Porque ellos cursan como 5 horas por semana y yo le digo que tienen que estudiar como 10 más. Y dicen, ¿pero dónde saco el tiempo? Y le digo, bueno, una de las cosas que vas a aprender es a manejar tu agenda. De la única forma que se aprende a balancear es lidiando con el problema, ¿sí? Y la verdad que en mi experiencia uno se vuelve mucho más productivo cuando tiene el problema y lo aprende, ¿sí? Y digo, a ver, si esta gente
puede manejar su agenda, ¿sí? Por ahí manejar la agenda y balancear el equilibrio es una de las cosas que tenemos que aprender. Máximo cuando el nuevo paradigma es esto, ¿no? Digo, y después lo que hay que tener claro, ¿sí? Sobre todo cuando uno está en un proceso formal de educación es distinto, que si uno está en la etapa de complementación, ¿sí? Uno no tiene por qué hacerlo todo de manera... Puede haber un periodo que intensifica más, y si uno tiene alguna semana complicada, libera un poco, ¿sí? Pero, mira, Ricardo, a mí me gusta mucho contar anécdotas personales. Yo, lo mejor que me dejó el COVID, ¿sabés qué es? Que terminé de darme cuenta que todavía tenía tiempo libre. ¿Sabes por qué? Porque no prendo más la tele. No aprendo más. ¿Viste? Si total van contando los infectados de a uno, hablan siempre. Y volví a liberar tiempo. Digo, entonces, en lugar a veces de uno mirar tele o leer, uno puede dedicar al aprendizaje, ¿no? Uno tiene que ver cómo invierte el tiempo. Lo más valioso que uno tiene es el tiempo. ¿Habrá que sacarle un poquito de tiempo al otro? Sí, pero el desafío no es eliminar cosas, es volviéndose más productivo. Y te vuelvo a decir, la forma de hacerlo es metiéndote en el proceso. Cuando el proceso es compartido, es mucho más fácil, ¿no? Porque uno tiene intercambio de experiencias con otros. ¿Tenemos más preguntas por ahí? Si no avanzo. Por ahora no. Bueno, dale, buenísimo. Entonces, bueno, vuelvo, creo que había llegado hasta acá, sí, este paradigma de aprendizaje continuo y de rebalanceo o reseteo de habilidades me parece muy importante en esta nueva economía. Entonces, con esos últimos 4 slides yo lo que traté de llamarles la atención es sobre esto, la importancia de tener objetivos estratégicos de aprendizaje, ¿sí? Que no sean esfuerzos esporádicos, ¿sí? Que tenga un porqué, que tenga un sentido, ¿sí? Ahora, lo segundo muy importante en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Fíjense que no estoy hablando de qué aprender, no estoy haciendo la listita de qué aprender. Estoy haciendo la listita de cómo encarar el proceso, que es mucho más importante. Lo segundo muy importante es el mindset, la mentalidad ante el aprendizaje, ¿sí? Que cada vez queda más de manifiesto, ¿no? O sea, y esto uno hace hasta experimentos sociales a veces, con los hijos, los sobrinos, etc. ¿no? Cuando viene un sobrino y dice, no, tío, ¿sabes lo que pasa? Que yo no, a mí las matemáticas no. Digo, no, a vos las matemáticas no, o sea, a tu mamá o a tu papá no, y entonces te convencieron que no. ¿De dónde sacamos que no? ¿Sí? La mentalidad del aprendizaje es todo, ¿sí? Entonces, cuando uno, y sobre todo de grande, ¿sí? La mentalidad condiciona los resultados. Cuando uno cree que es capaz de algo, lo más probable es que lo logre, ¿sí? Y esto, nosotros adultos, ¿sí? Es algo súper importante, ¿sí? Yo puedo entender y ahora voy a hablar de eso, que nos cueste salir de la zona de confort, pero ¿saben qué? Volverse experto en algo tiene algo de genética, ¿sí? La genética, obvio, ¿sí? Influye en todo, ¿sí? Pero ¿saben qué? Es mucha práctica y esfuerzo. Sin práctica y esfuerzo no hay resultado, ¿sí? Y esto cada vez uno lo ve más, ¿sí? Quien practica, quien se esfuerza, logra los resultados, y eso requiere mucha inteligencia emocional y mucha inteligencia intelectual, ¿sí? O sea, fíjense que en el medio apareció hasta este concepto, ¿no? Desde que yo me gradué, de la primera vez que me gradué, no existía ni la inteligencia emocional. Bueno, y dentro de la inteligencia emocional está la motivación. Entonces, actitud positiva, ¿sí? El querer, el poder, el ir hacia adelante, ¿sí? El salir de la zona de confort, ¿sí? Que es lo que le contestaba de manera rápida a Flor. ¿Sí? Si nos quedamos en la zona de confort no aprendemos. ¿Sí? Y esto, como me gusta decir a mí me gusta mucho el deporte, ¿no? Y así como uno para hacer goles en el partido, si no está convencido de que va al área y hace el gol no lo hace nunca, ¿sí? La mentalidad es 80% del gol.
Lo segundo que uno tiene que saber es que cuando entrena, ¿sí? Cuando uno entrena, ¿sí? Hay un nivel de estrés que es el adecuado, ¿sí? Si los esfuerzos que hacemos son livianitos, ¿sí? Entrenamos poquito, el entrenador dice que salgamos a correr y nosotros vamos al trotecito, cuando vamos a la carrera no le ganamos a nadie. Y si nos pasamos de rosca, ¿sí? No vamos a la carrera porque nos desgarramos antes, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene que encontrar cuál es el punto de tensión importante, de salir de la zona del confort en forma gradual, de exponerse a ese estrés, ¿sí? Y de poder progresar. Y por eso el foco del animal de aprendizaje está en el cuarto cuadrante, en el cuadrante que llamamos crecimiento, ¿sí? Donde yo combino el salir de mi zona de confort con cosas que son relevantes para mi futuro, ¿sí? Para eso antes tengo que haber hecho los deberes de trazar el objetivo estratégico y tener la visión, ¿sí? Y seguro que me va a dar vértigo, ¿sí? Una vez dice, che, pero volver a aprender ahora, yo estoy grande. No, ¿sí? Es la forma de seguir diferenciándote, de seguir siendo distinto, porque aparte, ¿sabes qué? Mira, esto no sé si porque yo como ahora ya estoy cerca de los 50, por ahí como uno se va volviendo más viejo, se autojustifica, ¿no? Pero la verdad es que la ventaja que tenés cuando sos grande es que tenés experiencia. ¿Sabes lo que es experiencia más conocimiento? Entonces, esto de volver y de seguir aprendiendo te da unos diferenciales enormes, ¿sí? en lo que es esta economía del conocimiento. Bueno, y acá una simple guía, ¿no? Que a mí no me gusta esto de andar leyendo cosas, pero después les vamos a compartir la presentación, ¿sí? Y fíjense cómo las diferencias entre una mentalidad positiva y una mentalidad negativa, ¿sí? Y esto condiciona todo el proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Ven? La gente tiene una mentalidad negativa, es la inteligencia viene dada. Ah, no, si no naciste para esto no vas a poder. Mentira, ¿sí? La inteligencia se desarrolla. Lo segundo es que hay que exponerse al riesgo, hay que tomar riesgo, no hay que ver el error como algo malo, el error es súper positivo, uno aprende los errores, ¿sí? Hay que esforzarse. Y sobre todo, miren, este último punto que a mí me parece vital, ¿sí? Cuando uno tiene una mentalidad negativa, que a los otros les vaya bien, es como que lo disminuye, ¿no? Y en realidad que al otro le vaya bien es un estímulo a ser mejores, es una fuente de aprendizaje, ¿sí? Yo creo que una vez que uno fija sus objetivos estratégicos, es muy importante trabajar sobre la mentalidad que va a tener, ¿sí? Y en esto uno necesita pelotear, ¿no? Necesita tener alguna fuente para tener lo que llamamos el mentoring o el feedback, porque cuando uno decide emprender el viaje y esto lo empieza a operativizar, del objetivo tiene que pasar a la meta. Che, mira, quiero aprender esto concreto, ¿sí? ¿Qué quiero aprender ahora? ¿Sí? Corto, mediano, largo, digo, no puede ser. Digo, la estrategia es pero digo, paso concreto, meta aprendizaje. Y ahí tengo que ver qué opciones hay, qué elijo. Y ahí es muy importante el mentoring, el feedback. Y ahí tiene que ver con algo, ¿sí?, que a mí me parece tan valioso de una universidad, que es la pertenencia a una comunidad de aprendizaje, ¿no? Digo, esto que a veces me pasa, ¿no? Como director del MBA. Los programas no terminan cuando la gente se gradúa. ¿Y cuántas veces vuelven los alumnos y te preguntan y te piden un consejo? Porque claro, el problema hoy no es qué estudiar, es la pregunta de Flor, que es la pregunta clave, ¿qué? 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 Pero para saber con qué tengo que tener con quién pelotearlo, ¿no? Pero para tener con quién pelotearlo tengo que haber construido relaciones. Y las relaciones se construyen en una universidad que esté orientada a las relaciones y que sea una comunidad. Porque si la educación es impersonal, me voy de la universidad y después ¿con quién peloteo? Con Google. Y Google más o menos me dice siempre cosas parecidas, ¿no? Ven que lo humano, la comunidad es insustituible, ¿sí? Y ahí es donde hay una gran ventaja que tenemos que poder aprovechar todos como profesionales, ¿no? O sea, el estar decididos a tomar el camino, pero el construirnos apoyándonos
en la comunidad. Y una vez que uno sabe, y bueno, uno tiene que invertir dinero, tiene que invertir tiempo y tiene que medir los resultados, ¿sí? Y acá en la inversión hay algo muy importante, ¿sí?, que quiero traer, es que la inversión muchas veces es personal. Nosotros en la cultura que yo me crié decíamos, bueno, la empresa te va a capacitar. No, la empresa no sé si me va a capacitar, no sé si va a estar mi empresa dentro de 10 años, según el sector en que trabaje. Es un desafío personal, cada uno tiene que construir su propio plan de capacitación en el tiempo. Esto es lo más difícil, pero lo más importante. Hay que empoderarse del proceso de aprendizaje. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tendríamos que llevarnos del día de hoy. Las preguntas importantes en la vida personales no las contestan otros, las contestamos nosotros mismos, ¿sí? Ahora, los otros son vitales, ¿sí?, porque son el espejo, son el frontón que nos permiten pelotear y tomar mejores decisiones, ¿sí? Por eso el mentoring es importante, por eso el feedback es importante, ¿sí? Pero las decisiones son siempre nuestras. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Sí? Ya más o menos gran parte de lo que les quería contar les estuve contando, así que simplemente para contextualizar un poquito algunas tendencias que hay en Lifelong Learning y vienen a complementar lo que es la educación que nosotros conocemos, tiene que ver con que hay una primera tendencia que es esto lo que llamamos el desagregado, ¿no? el unbundled, o sea, los programas se han separado, ¿no? Uno puede encontrar, ¿sí?, capacitaciones parciales, que después uno va apilando, como el Lego, ¿sí? Lo primero tiene que ver con lo que iTunes, ¿no? iTunes, ¿qué hizo? Rompió el disco y nos permitió empezar a bajar canciones por separado. Bueno, y Spotify ya es el sumum del sumum en que cada uno se arme las cosas como quiera. Lo segundo es el esquema de Lego, ¿no? Cada uno va construyendo su forma de aprendizaje, ¿sí? Y una pregunta que queda ahí es si habrá alguna plataforma, ¿sí?, si lo que hoy es un Netflix, podrá haber algún Netflix educativo que a futuro complemente, ¿no? Entonces, lo digital ha venido a complementar los procesos presenciales que son insustituibles y que sirven como buenos conectores, ¿sí?, entre las instancias formales de capacitación. De hecho, yo soy profe en educación ejecutiva y algunos programas de capacitación ejecutiva en San Andrés ya los estamos dando digitales, ¿sí? Y otros no, otros tienen que ser presenciales, ¿sí? Digo, ¿saben? Es difícil construir habilidades a través del Zoom, ¿sí? Pero a veces cuando uno tiene que enseñar un concepto financiero, dice, bueno, mira, esto sí me animó a enseñarlo digital, ¿sí? Ahora, después formar el criterio de un hombre de negocio, eso ya probablemente requiera el aula. Entonces, hay algunas tendencias que tienen que ver con esto, en educación. Esto ha hecho proliferar algunas nuevas plataformas de aprendizaje que ganan popularidad y que a veces son como pequeñas cápsulas de entrada, ¿no? A ver algunos contenidos que después sobre los que uno sí decide aprender. Y bueno, y en este sentido, creo que lo conocen, pero no podía dejar de mencionar todo lo que es la propuesta de San Andrés Online, donde está resumido todo lo que se viene haciendo en función de este distanciamiento social y un montón de alternativas, webinars que se han acercado, ¿no? Entonces, resumiendo, porque lo más importante es el resumen, ¿no? Uno dice, ¿qué nos preguntamos? ¿Sí? Nos preguntamos cómo seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Y vieron que no hay una receta, ¿sí? Pero sí hay guías, ¿sí? La primera guía, yo creo que la primera conclusión fuerte que nos podemos llevar de esto es que seguir aprendiendo a lo largo de la vida para alguien que quiere ser competitivo y diferenciarse no es una alternativa, no es, che, ¿lo hago o no lo hago? Es una necesidad, ¿sí? Seguir aprendiendo a lo largo de la vida es una necesidad, ¿sí? Y en muchos casos, como para mí, es una alegría, ¿no? Es una opción, es algo que uno haría igual por más que el entorno no lo demande, ¿sí? Pero todos los que estamos en la academia eso es muy natural, pero
en la nueva realidad laboral esto se volvió mandatorio para todos. Lo segundo importante, que en esto de que tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de la vida, me parece súper importante que tenemos que pensar el aprendizaje en términos estratégicos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde quiero ir? Y me tengo que empoderar del proceso, ¿sí? Yo soy responsable de mi capacitación, ¿sí? Y para eso necesito entender el entorno, necesito entender las ofertas educativas y necesito tener buenos mentores. Necesito tener comunidades de aprendizaje, ¿sí? Lo difícil es entender qué aprender, para qué aprender y cómo me voy construyendo, ¿sí? Y eso era lo que yo tenía más ganas de compartir con ustedes, ¿sí? Y quedo abierto a todas las preguntas que tengan, porque me parece mucho más importante que si uno se va a pensar y va a pensar su aprendizaje a lo largo de la vida, lo haga sobre una base sólida, ¿sí? Entendiendo dónde estamos, las tendencias, pero sobre todo haciendo un proceso que tenga sentido en el tiempo y no que sea un proceso simplemente de llenar agenda. Dudas que tengan, preguntas, ¿sí? Les dejo una frase, ¿sí? Que todos conocen a Einstein y que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, básicamente deberíamos aprender desde el primer al último día que estamos vivos, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer, cosas que quieran rebatir, alguno que diga, che, mirá, no estoy nada de acuerdo con lo que dijiste, o estoy de acuerdo, o lo que sea. Charlemos un rato si tienen ganas. A mí me intriga que este concepto es solamente para trabajar. No, excelente, Hernán, excelente. Excelente la pregunta porque yo lo mencioné muy rápido y no fui lo suficientemente enfático. Viste que cuando definíamos los intereses, yo decía hay intereses personales y profesionales, y quizás un poco por el sesgo que tiene uno profesional y lo ves en la presentación, que uno está más del lado de los negocios, tiene un sesgo la presentación en ese lado, pero no, creo que también es en lo personal, ¿no? Porque simplemente aparte para entender el mundo y entender cómo vivir en este mundo, ¿no? Yo entre las cosas que hago, cada tanto trato de estar actualizado en todo lo que tiene que ver con la divulgación científica, ¿no? Si no, no podés repensar los conceptos. Y bueno, a mí me parece que tener una cultura sólida que te permita pensar el mundo es algo muy importante, ¿sí? Y eso uno no lo hace para ser mejor en el trabajo. Lo hace muchas veces simplemente por interés personal o a veces para poder ayudar a otros, ¿no? Por ejemplo, los hijos. ¿Por qué te preguntabas esto? Te repregunto yo. Particularmente yo tengo mi profesión, ¿no? Soy abogado y la capacitación se da mucho sobre el propio trabajo y tengo otros muchos intereses en los cuales profundizo mayormente leyendo, pero no he explorado, justamente hay un podcast que se llama Aprender de Grandes de Jerry, que habla de un poco de este proceso. Él entrevista a gente, pero me interesa quizás modos no tan extensos, sino por ahí la universidad podría tener esquemas más cortos para tratar ideas o divulgar ideas. Es muy interesante el tema de la participación personal. Uno puede escuchar estas charlas TED o muchos otros formatos que divulgan ideas, pero no es lo mismo participar y estar en quizás seminarios o workshops que se desarrollen o se expongan o se trabajen estas ideas, que me parece que también podrían ser formatos interesantes, no tan largos como un MBA o algún curso largo, pero que sumarían al aprendizaje muchas veces en lo que por ahí no es el
el core de uno en el trabajo específico o en habilidades para trabajar, ¿no? Bien, yo, si querés, te contesto corto y aprovechamos, no sé, Lucas, si vos después querés ampliar algo desde la universidad. Digo, hay formatos, por lo menos en la parte que yo me toca estar en la universidad, desde educación ejecutiva, hay un montón de formatos cortos en un montón de temáticas y habilidades. Y yo creo que esto tiene que ver también con cuánto querés salir de la zona del confort, ¿no? A veces coincido con vos que los formatos más cortos es una buena primera aproximación, pero cada uno tiene que ver el objetivo que tiene. Cuanto más te salís de la zona de confort, ¿viste esos circulitos que teníamos? Más fuerte es el impacto. Pero coincido que acá, mira, hay algo que es fundamental. Esto no es O, esto es I, ¿no? O sea, es cuanto más alternativas tenés, más cerca te queda el aprendizaje. Perdón, me animo a meter ahí una anécdota. Yo, en una colación de grado de una colega acá en San Andrés que había hecho una maestría, uno de los que hablaba es una de las personas que trabaja en uno de los equipos que estaba armando los trajes para Marte. Él trabaja en la NASA, digamos, ¿no? Y lo interesante es que cuando contaba la anécdota, le interesaba mucho la historia de los astronautas, de la exploración de la Luna y todo. Dice, y me encontré con que yo quería leer cosas que todavía nadie había escrito. Entonces terminó haciendo un doctorado de historia y su tesis había sido sobre la exploración. Es como que el hobby de la historia lo llevó a completar una parte de lo que le interesaba. Terminó haciendo un doctorado, ¿no? O sea, es otro formato también, pero él justamente lo contaba desde la anécdota de lo que le gustaba leer a él y consumir a él en sus tiempos libres. Entonces, la verdad que es súper interesante como el cruce, porque la verdad que nadie se hubiera imaginado que estaba, yo cuando lo vi no me hubiera imaginado que estaba egresando de doctor en historia, y la verdad es súper interesante. Para complementar un poco lo que comentaban Daniel y Florencia, y en respuesta a la inquietud de Hernán, yo te diría que en términos generales la universidad cuenta con 3 tipos de actividades así más cortas, o 4. Así que una es la que mencionaba Daniel, que son los cursos de educación ejecutiva, que en general están más pensados para tener impacto en el desarrollo profesional o laboral. Después tenés otros cursos que se llaman genéricamente extensión, que son, bueno, justamente más generales, si querés, por llamarlos de alguna manera, más de cultura general. Tienen que ver menos con lo laboral y más con tu desarrollo como individuo, temas que a vos te interesan, si querés, más laterales a lo que es tu vida profesional. Y ahí tenés cursos, qué sé yo, típicamente de humanidades o de ciencias sociales, muchísimos, ¿no? Muchísimos. Algunos pagos y otros gratis, de hecho, y esto se aplica a todos los que voy a mencionar. Un tercer formato que tenés son los seminarios, que esos son más específicos. Por ejemplo, vos decías que sos abogado, qué sé yo, tenés el seminario de teoría jurídica. Yo soy abogado también, ¿no? Entonces los conozco un poquito más. O el seminario, o un seminario que es de Derecho y Tecnología, o de Derecho e Inteligencia Artificial, que es un área en la que nos estamos adentrando cada vez más. O, qué sé yo, el seminario de Economía, que es todos los martes. Como que cada disciplina tiene su seminario, que tienden a ser más técnicos. Son más académicos y más técnicos. Y después el cuarto formato que tenés son las conferencias puntuales, que a veces son un ciclo, digamos, a veces llegan a ser 3 conferencias, como estas, si querés, ¿no? Que ahí es, si querés, es un formato en algún sentido más pasivo que tomar un curso, que no implica estudiar, pero esos son los 4 formatos que se me ocurre. Y yo te diría, obviamente estamos abiertos a crear nuevos, porque justamente, y en línea con lo que dice Daniel, hay nuevas formas de aprender, ¿no? Hay nuevas formas de enseñar. Pero probablemente en alguna de estas 4 o en más de una de estas 4 vos encuentres algo de lo que estás buscando. Gracias. Buenísimo. ¿Más preguntas que tengan? Celeste, ahí en el chat, ¿tenés alguna pregunta dando vuelta? No, no tengo nada. Déjame que cuente algo, Daniel, en apoyo de lo que vos dijiste. Resulta que un profesor del MBA, una reciente incorporación del MBA que vos dirigís, es Claudio Fernández Arauz, ¿no? Claudio es profesor también de la Escuela de Negocios de Harvard, es una figura súper prestigiosa en el campo de, ¿cómo lo podríamos llamar? Gestión del talento, headhunting, ¿no?
es socio de Egon Zehnder, lo ha sido durante mucho tiempo, entonces realmente es un referente en el área. Y hace un par de años, cuando se incorporó, él también es un miembro del board, del Consejo de Administración de la Universidad, cuando se incorporó estuvimos charlando un rato largo y me contó algo que para mí era novedoso, ¿no? Yo ese mundo lo conozco poco. Me contó que hace algunos años las empresas, cuando buscaban a alguien para un puesto jerárquico, un puesto senior, en general lo primero que miraban era la experiencia, ¿no? Y me contaba que ahora cada vez miran menos la experiencia, prácticamente no miran la experiencia. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando tan rápido, las profesiones están cambiando tan rápido, que más importante que mirar hacia atrás es mirar hacia adelante. Y para eso lo que miran, cada vez más, es tu curiosidad, ¿no? Tu capacidad para hacer preguntas, para esta vocación de aprender, tu curiosidad para ver temas nuevos, ¿no? Porque el futuro profesional te va a llevar a eso, a flexibilizar tu perfil profesional, a aprender temas nuevos. Y entonces la persona que cree que ya se lo sabe todo, que está todo el tiempo mirando hacia atrás para ver cómo su experiencia puede ser reconocida, es una persona que tiende a estar estática. Y a las empresas les interesa cada vez más para estas posiciones alguien que está mirando hacia adelante. Me pareció muy interesante y totalmente en línea con tu reflexión, Daniel. Sí, sí, la verdad que, a ver, Claudio es uno de los grandes profesores que tenemos en el MBA, de esos que las clases terminan a las 10 de la noche y son las 11 y hay que echarlo a él y a los chicos para que corten la charla, ¿no? Con lo cual eso dice mucho. Y sí, a ver, yo coincido mucho en eso, de que la curiosidad, ¿sí? Es una de las pocas cosas que todavía tenemos ventaja con todo este mundo nuevo que se está creando, ¿no? Y eso es algo que uno mira mucho y trata de incentivar, ¿no? Y bueno, los procesos de aprendizaje se tienen. Un buen proceso de aprendizaje hace eso, ¿no? Un buen proceso de aprendizaje te deja algunas respuestas, pero te siembra un montón de dudas. Con lo cual, esta forma de entender el aprender me parece súper relevante. Daniel, tengo una pregunta de Ricardo, que se disculpa porque no le funciona el micrófono, por eso pregunta por el chat. ¿Qué opinan del multitasking? ¿Del multitasking, de saber muchas cosas o de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo? Estimo que de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero a ver si Ricardo nos puede Yo decir. igual no soy, esa pregunta era mejor para Adolfo, que es especialista en cómo funciona nuestro cerebro. Yo, o sea, por experiencia personal te puedo decir que no me funciona demasiado, No lo recomendás. Sobre Haciendo todo muchas cosas, dice Ricardo, de hacer muchas cosas. Bueno, por eso digo, a ver, no soy especialista en eso. Cuando uno está aprendiendo, sí, desde el proceso de aprendizaje, mi experiencia como docente, cuando uno está aprendiendo, tiene que estar aprendiendo, ¿sí? O sea, es importante que el foco esté puesto en el proceso de aprendizaje. Esto de que uno está escuchando al profesor y está contestando un chat al mismo tiempo, no funciona. Yo te diría, en aprendizaje es vital estar 100% involucrado, porque aparte estás co-construyendo, estás participando en un proceso social, ¿sí? Vuelvo, distinto, o sea, acá es importante qué entendés por aprender, ¿sí? Si aprender es mirar una charlita por la computadora, bueno, por ahí en el momento que te aburrís, te pones a contestar chats. Pero si estás participando de una discusión plenaria en un aula que está entretenida, el multitasking no sucede, ¿no? Bueno. Yo creo, Daniel, muchas veces, también en línea con esto, ¿no? Muchas veces nos preguntan por qué San Andrés se concibe a sí mismo como una experiencia de alta intensidad para los estudiantes, ¿no? Especialmente para los estudiantes de grado. ¿Por qué decimos que queremos estudiantes full time? No es un capricho, obviamente, tiene que ver con esto, con este proceso de inmersión que vos describís. Y yo creo que es interesante porque uno ve que cuando los chicos empiezan a trabajar, porque en algún momento, digamos, muchas veces empiezan a trabajar hacia el final de su carrera, muchas veces los chicos lo que sienten es que lo importante está pasando afuera, ¿no? Que en definitiva, si tienen un rato libre, lo deberían dedicar al trabajo.
Y eso es una tragedia en esta etapa, porque yo creo que como parte de esa inversión es importante que los chicos sientan que lo más importante está pasando acá adentro, ¿no? Que en todo caso ese tiempo extra que les sobró porque ya hicieron lo básico que necesitaban para el examen, lo dediquen a algo vinculado con el estudio, ¿no? Que no sientan que esto, bueno, es algo así como algo que tienen que hacer para cumplir, pero que lo verdaderamente importante es lo que hacen en el trabajo. Yo creo que en el momento en que se cruza esa barrera, realmente se rompió algo, y por eso nosotros tratamos de que ese momento se dilate lo más posible, que sea una experiencia de inversión completa durante todo el tiempo que se puede estirar, ¿no? Fíjate que si aparte estás creando mentes curiosas, inquietas, ¿sí? Gran parte de lo bueno en el proceso de aprendizaje sucede después que dejas el aula. Y si tapás la agenda, eso no sucede, ¿sí? Por eso hoy yo cuando les contaba cómo aprender, lo importante es tener una estrategia y tener objetivos claros. Si uno tapa agenda, no hay nada mejor para tener la conciencia tranquila y no progresar que tapar agenda, ¿no? Porque uno está ocupado. ¿Pero está ocupado para qué? Entonces, Y en línea con eso, Daniel, ¿te parece que así, digamos, al nivel de consejos personales, ¿te parece que dedicar cierto tiempo, ciertas horas del día, como vos dijiste, al aprendizaje, viene bien bloquear agenda? sí. Ayuda a decir, bueno, todos los días, por ejemplo, por decir algo, de 10 a 12:30, a estudiar, a leer. ¿Te parece que es algo que funciona? 100% de acuerdo, y mirá, y te lo voy a ilustrar con un ejemplo. Si vos le preguntás a mi mamá, o a mi papá, o a mi papá pobre no está, pero si yo le preguntase a mi papá o a mi mamá, ¿cuánto le dedicaban ellos de agenda a estar bien físicamente? Me hubiesen dicho 0. ¿Se entiende? Y un día nos dimos cuenta de que la salud no es una opción y que para estar bien de salud hay que entrenar. ¿Y qué haces para entrenar? Bloqueas agenda. Bueno, esa es un poco la reflexión, ¿no? O sea, en el mundo moderno, no aprender no es una opción. Y si tenés que aprender, tenés que bloquear agenda. Yo creo que vamos a ese cambio de hábitos, y hoy cuando una persona te bloquea agenda para aprender, todavía es como muy innovador o muy pionero, y decís, che, ¿cómo hace esta gente? Debe tener tiempo. No, se hizo el tiempo. No lo tiene, pero se lo hizo. ¿Y por qué se lo hizo? Porque entiende que es importante, porque entiende que si no hace eso, se comoditiza. Y no es distinto. Y si no sos distinto, no podés marcar diferencia. Entonces, me parece que es todo un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, el entender ese proceso es lo importante. Tenemos un comentario y también consulta sobre qué pasa cuando te interesan muchos temas, sentís que no puedes profundizar en ninguno, si hay alguna técnica para evaluar en qué área uno es más competente y empezar y focalizar por ahí. Bueno, nuevamente, mirá qué interesante la pregunta y cómo está formulada, ¿no? O sea, ¿cómo evaluar dónde soy más competente? Nuevamente, ¿sí? O sea, acordate el framework que te puse de salir de la zona de confort, ¿sí? ¿Vos querés seguir haciendo lo que te sale bien o el futuro donde te tenés que dirigir te exige algo distinto, ¿sí? Por supuesto que hay un montón de test y herramientas para entender en qué uno es más hábil o menos hábil, ¿sí? Pero yo te diría que vos no deberías partir de lo que sos más competente, vos deberías partir de a dónde querés llegar y cómo llenás ese gap. Y yo ahí vuelvo sobre cómo se entiende eso. Probablemente hablando vos contra vos mismo sea muy limitada la charla. ¿Se entiende? Porque, o sea, vos solamente podés entender lo que está adentro de tu cabeza. Ahí es donde sirve tener una comunidad educativa. Ahí es donde el rol del mentor, el rol de alguien que sabe, te pasa mucho, ¿no? O sea, mirá qué complicado este problema. Vos decís, no, mira, es por acá. ¿Sí? O te aconsejo ir por acá. Bueno, yo te diría, la respuesta a eso es mentoring, ¿sí? Es feedback, es tener comunidad educativa, es tener un lugar de pertenencia donde vos puedas pelotear esas cosas en silencio.
Bueno. No sé si quedará alguna pregunta más, si no me dicen. Creo que Gustavo estaba levantando la mano, ¿verdad? Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Papá en realidad acá. Invitaron por ser papá de Santiago, pero ya que estamos, voy a hablar de un quinto formato de curso o forma de educación que estamos tratando de explorar ahora. En breve, en un par de meses más, vamos a lanzar una iniciativa que tiene que ver con comunidad de aprendizaje. Estamos armando con el director de Educación Ejecutiva. Ya tenemos un grupo de gente que se llama peers, pares, y es aprendizaje entre pares a partir de las experiencias de los compañeros. Entonces lo que hay es un facilitador, básicamente. Está más orientado a cuestiones laborales, ¿no? Juntamos empresarios de distintas áreas que se puedan ayudar pensando los problemas de los otros, ¿no? Pero la visión original y el aprendizaje pasa cuando uno viene, escucha a alguien con un punto de vista muy distinto. Ese es otro formato interesante que estábamos explorando. El aprendizaje a partir de pares, con un facilitador ilustrado, por supuesto, pero que su principal rol es ser el facilitador de una discusión. Buenísimo. Está muy buena esa iniciativa. Hola, soy Jimena, la mamá de una alumna de la universidad. No, un poco lo que me quedé pensando es con el tema de los hijos y bloquear agenda. Me parece que ahí hay un trabajito que hay que hacerlo, porque este tema de las redes y del estar todo el tiempo conectados y los programas sociales y todo ese cuento, ¿viste? Siento que bueno, nada, me gustó eso de bloquear agenda, ahora ejercitar cómo ayudarlos, ¿no? Sí, y por ahí de a poco, ¿no? O sea, viste que es como cuando salís a correr, ¿no? La primera semana salís una vez, la segunda salís 2, y por ahí a los 3 meses estás saliendo todos los días. Es armar el hábito de a poquito. Sí, el tema es desarmar el hábito, que cada vez estos últimos años, no sé, por lo menos a mí como madre me ha impactado muchísimo lo que ha generado en la juventud el estar permanentemente con el teléfono, más allá de que algunos padres quizás también tengan ese vicio, o no, que en mi caso particular no creo que sea un extremo, siento que es algo bastante normal, pero la verdad que veo en todos mis hijos una adicción a eso que les saca muchísimo tiempo, y como decís vos, está bueno que bloqueen agenda en función de lo que de lo que más les interese, por lo menos que vayan como poniéndose objetivos y qué sé yo, no sé, me preocupa muchísimo ese tema y esto que vos decís de, bueno, ya cumplí, escuché un poco la clase, sobre todo ahora que lo presencial no existe, cómo enseguida termina el Zoom o la forma que fuera la clase y están con los teléfonos. A mí me raya ese tema, pero bueno, habrá que seguir atentos y ayudarlos, como decís vos, de a poquito. Sí. Sí, sí, sin duda. Bloquear agenda, resumo en esto. Sí, sí, te diría, si va a ser con tus hijos, son dos cosas importantes, ¿no? O sea, bloquear agenda y qué conclusiones sacaste sobre las horas que tuviste bloqueada la agenda. Eso es como, el output siempre es súper importante, ¿no? Ahí yo creo que también siempre es difícil porque nuestros hijos muchas veces siguen carreras distintas a las nuestras, pero las conversaciones que uno construye en relación a temas que se están aprendiendo, ¿no? Que a veces no quiere decir ser un experto, pero sí desde la curiosidad y el preguntar te pueden ayudar. Yo a veces lo hago, por lo menos con mi hija, con la mayor, que todavía es chiquita, va a cumplir 15, pero ayuda un montón, ¿no? A entender cómo están pensando, en qué están pensando,
Y te vuelvo a decir, digo, ella, imagínate que dice que quiere ser cirujana y yo soy economista, así que son dos mundos distintos. Pero preguntando se construyen lindas charlas. Bueno, ¿qué te parece, Daniel? ¿Vamos cerrando? Así, no sé cuánto tiempo bloquearon la agenda vos y el resto del Zoom, pero probablemente ya estamos llegando a la 1:30, así que es prudente cortar acá. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Yo bueno, te agradezco a vos y a la universidad por haberme dado el espacio para reflexionar con nuestra comunidad y a todos por, la verdad, tomarse el tiempo, hacer el espacio en la agenda justamente, ¿sí? Y compartir esta charla. Así que gracias por haberme invitado. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel. Realmente fue un placer escucharte, como siempre. Como dije la vez pasada, creo que esta charla fue como una buena película que te entretiene y te deja pensando, nos dejó a todos pensando, institucional y personalmente. A mí por lo menos en los dos planos me dejó con algunas cositas para llevarme a la almohada. Y bueno, a todos los padres y las madres que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por estar acá. Queda una charla más dentro de esta serie, una charla vinculada con las relaciones internacionales, las guerras y las pandemias. Bueno, espero que algunos de ustedes se sumen a esa charla. Realmente, como dijo Daniel, me encanta la frase, somos una comunidad de aprendizaje. Y como comunidad de aprendizaje la idea es que cubramos distintos frentes. De hecho, creo que este ciclo muestra distintos aspectos en los que la universidad quiere estar presente. Algo más vinculado con la ciencia, algo más vinculado con el aprendizaje profesional y finalmente alguna reflexión más general sobre el mundo y el futuro que nos deparará. Bueno, nuevamente, muchas gracias por estar acá con nosotros, a cuidarse y espero que nos veamos pronto. Los esperamos Muchas el gracias. 21 de julio a las 18 horas para el tercer encuentro de guerras a pandemias, que es la seguridad internacional.